está? Nuevo bloque de Meridiano 64. Vamos a hablar de la realidad del mercado automotor, lo que fue el año 2023, lo que se espera para este 2024. ¿Cuánto cuesta aproximadamente tener llave en mano un autito 0 kilómetro y también una camioneta? Para esto hemos invitado a un especialista, el titular de la Cámara de Comercio Automotor, Federico Miretti. Federico, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Gabriel, ¿cómo estás vos? Bien, Gracias es por un la gusto invitación. recibirte, Federico. Contanos, Federico, ¿cómo fue el año 2023 ya terminado y qué se espera para este 24 en el sector? Bien, en el 2023 se transfirieron 195.237 unidades. Ese volumen es un volumen, si nosotros tomamos una serie de 13 años, desde el año 2011 hasta el 2023 incluido ambas puntas, esos 13 años dan un promedio de 195.337 unidades, o sea, 100 unidades más que lo que fue en el año 23, el valor promedio de toda esa serie, de esos 13 años. ¿Esto es en usados? O en usados, Bien. transferencia de usados en Ajá. Córdoba. Bien. Con lo cual, tratando de la perspectiva, más que la perspectiva, digamos, el dato de que hemos estado dentro del promedio de los últimos 13 años. A su vez, el año récord fue el 2011, en donde se transfirieron 212.000 unidades. Eso fue un 8% más que lo que fue el año 23. Con lo cual estamos un 8% por debajo del récord. Y un 18% por encima del peor año que fue el 16. Con lo cual el balance es de un buen volumen de mercado, que a la vez ratifica lo que en algunas entrevistas anteriores hemos dicho, de que entendíamos que el consumidor encontraba en el vehículo usado una protección frente a la inflación. Lo cual se ha dado porque los autos han subido en dólares, ¿verdad, Federico? Lo cual se ha dado esa protección, y a la vez lo ratifican los números de tener un buen volumen de mercado. La expectativa para el 24 es que el mercado o bien se mantenga o bien se reduzca en una pequeña proporción. Lo vemos, es un mercado bastante poco elástico, bastante inelástico respecto de ciertas variables macroeconómicas. En definitiva, el vehículo usado suele ser refugio de valor, suele ser alternativa, digamos, de consumo cuando el 0 kilómetro no está o cuando el 0 kilómetro aumenta mucho, con lo cual entendemos que vamos a tener un buen volumen, si bien no va a ser un año fácil en términos de demanda, pero creemos que va a terminar estando. Y se van a acomodar los precios para que el mercado se mantenga más o menos en este nivel. Bien. ¿Y si bajase un 10%, sí, no es desestabilizante esa caída. Y si subiese algo, sería bueno también para todas las empresas. Federico, y por el lado del 0 kilómetro, ¿cómo estuvo el año y qué se espera para este? Tradicionalmente el volumen de operaciones en el mercado del usado suele ser 3 veces el mercado del 0 kilómetro, el mercado de patentamientos. En este año 23 fue 4 veces el volumen de patentamiento, lo cual te da una mejor performance en el mercado del usado que en el 0 kilómetro. El mercado del 0 kilómetro es mucho más elástico, además también está muy determinado por la disponibilidad del 0 kilómetro, que estuvo muy afectada en este último año y años anteriores. Recuerdo que me has dicho que hubo meses que no ingresaron autos al país. Hubo meses que ingresaron muy poco, que en realidad en representación del volumen total era como si no hubieran ingresado. Con lo cual eso también condiciona la disponibilidad, condiciona el precio. Y bueno, y el resultado es justamente ese, que ha tenido un volumen de negocios equivalente a la mitad de los años récord, con lo cual, y a la vez comparado con el 0 kilómetro, ha sido la cuarta, digamos, la cuarta parte del volumen de los usados, mientras que tradicionalmente ha sido de un tercio. Con lo cual, bien, los números mandan, digamos. Sí, Federico, no sé si aterrorizarme con la pregunta que te voy a hacer, pero ¿cuánto hace falta para llave en mano tener un 0 kilómetro inicio de gama? Vamos a hablar de un 208, de un Cronos. En esta semana se están definiendo precios que van a depender justamente de medidas que está tomando el gobierno, que ha preanunciado, pero que todavía, por lo menos hasta la última noticia que yo leí, no son firmes, con lo cual
estos valores que vamos a hablar ahora pueden quedar distorsionados. Son sujetos a modificaciones sin previo aviso. Mañana, pasado. Pero aproximadamente 14 millones de pesos sería el monto necesario para comenzar a un 0 kilómetro, 14, 15 millones, de ahí para arriba. ¿Esto ya llave en mano o a su vez sí, hay que sumarle? Como te digo, no es un número exacto, es un aproximado del presupuesto, por supuesto, incluyendo gastos. 15, 16 millones de pesos. 15 puede ser, 16 también. Mientras que en un usado, bueno, por supuesto, dependiendo del sector, de la gama que se apunte, se puede llegar a conseguir un buen usado en 3 millones de pesos, son muy pocos. En el orden de los 6 millones a 9 millones de pesos hay mucho producto, sobre todo de entre 8 y 9 millones de pesos hay mucho producto bastante moderno y en excelentes condiciones. Y bueno, y de ahí para arriba ambos mercados, tanto el cero como el usado. Federico, ¿y una camioneta 0 kilómetros? ¿De cuánto hay que hablar? 27 millones de pesos más o menos, a 54, 55 la versión full, mientras que en el usado una buena camioneta de 12 millones de pesos se consigue. Hay camionetas de 12 millones de pesos. En el usado, sí. Muy buenas camionetas. O sea, menos de la mitad de lo que vale 0 kilómetros. ¿Sí? ¿Cómo está la diferencia de valor histórica de la depreciación de los autos? ¿Se mantiene muy bien el valor del usado o ahora que hay disponibilidad mayor de 0 kilómetros se desvalorizan lo que tiene que ser el auto usado? ¿Cómo estamos en ese sentido? Federico, vos que tenés años de experiencia. En un extremo de distorsión que sucedía el año pasado, un vehículo usado podía costar lo mismo o más que lo que debiera costar el 0 kilómetro que no estaba disponible. Bien, rarísimo. No, no es raro, es oferta y demanda y disponibilidad o no del 0 kilómetro. Es decir, si yo te digo que tengo un Rolex, no que tengo, que el precio de un Rolex son 2 pesos, y me decís, bueno, te lo quiero comprar, y digo, no tengo el Rolex, en realidad no es 2 pesos. Claro. Bueno, eso pasaba con el 0 kilómetro que no estaba disponible. Te decía, tengo un precio de 10 pesos, y no lo podías comprar, entonces no era el precio real. ¿El precio real cuál era? Era el 0 kilómetro que estuviera disponible. Ese 0 kilómetro que estuviera disponible tenía un precio superior al precio teórico del lista. Al igual que el dólar oficial de 3.80 o el de 1.200 el Blue. Había precio Blue de los autos, por decirlo de alguna manera. Es precio real. Claro. No lo catalogo ni Blue ni no Blue, es precio real. Claro. Entonces, respecto del precio real, se depreciaba el usado. Que el precio real era muy superior al precio ficticio, al precio teórico. Bueno, esa ecuación se fue cambiando a medida de que, mejor dicho, no la ecuación, sino la ecuación sigue siendo la misma. Lo que cambió es el resultado de esa ecuación. Cuando empieza a haber algo de disponibilidad de 0 kilómetros, el precio real pasa a ser el precio oficial. Y de vuelta, la depreciación del usado respecto de ese precio real, que coincide en algunos casos con el precio oficial. Milei habló mucho de atacar a la casta durante toda su campaña. Bueno, una parte de ello es el registro de las propiedades automotor, casi todos ellos en manos de alguien vinculado estrechamente a la política. De estos 15 millones que vos mencionabas recién, Federico, ¿qué costo tiene la papelería del auto como para que la gente se dé una noción de todo lo que le valen los formularios, todas las cosas que hay que comprar, el grabado de cristales, bueno, en fin, toda la burocracia? En la actualidad, aproximadamente un 5% del presupuesto se lo lleva la documentación. Con lo cual, nosotros, como Cámara de Comercio, celebramos si se puede... O sea que serían 750.000 pesos en el caso de un 0 kilómetro. De ese 0 kilómetro que hablamos de 15. Estamos necesitando un presupuesto de 15-16. Con lo cual, te decía, como representantes del sector comercio y como gente que necesita cuidar la optimización del bolsillo del consumidor, celebramos si se pueden bajar estos costos, toda medida de desregulación, de baja de costo que se pueda tomar, lo vemos como muy bueno porque va a rendir más el presupuesto del cliente. Naturalmente. En tanto, bueno, acá creo que el desafío de parte del gobierno y de todos los involucrados es ver cómo readecuar, cuidando también mano de obra, cuidando estructuras en la medida de lo posible, es decir,
entiendo que hay que eficientizar ese sistema. No creo que haya que estar en contra de los registros. Es como que hay muchas formas de interpretar cómo se debe llevar a cabo una baja en los costos de registración de la propiedad automotor. La registración de propiedad automotor tiene que existir porque el régimen jurídico de propiedad del automotor establece que el propietario es el titular registral, con lo cual eso, para llegar a modelos de otros países en donde me llevo la patente bajo el brazo y se lo pongo a otro auto, hay que transformar el régimen jurídico y muchas cuestiones. ¿Te parecería saludable que se logre eso? En tanto se cuide la seguridad jurídica y en tanto se encuentre cómo reconvertir toda la mano de obra, todo el sistema que a lo mejor es ineficiente hoy y se pueda transformar en un sistema eficiente, obviamente que nos parece excelente, pero ahí sí que no veo posibilidad yo no soy especialista en el tema, pero no veo una posibilidad de un blanco-negro de la noche a la mañana. Ahí sí tiene que haber un proceso gradual. Y sí, yo creo que sí. Y muchas adecuaciones. No es solo una decisión política. ¿Has observado, Federico, un mayor ingreso de automóviles importados con el nuevo gobierno, que había un faltante bastante significativo? Y a renglón seguido te pregunto si pensás que van a ingresar nuevas marcas a nuestro país. Bien, la tendencia es y va a ser que haya más disponibilidad de productos importados, lo cual no necesariamente implica una traslación a baja de precio. Lógicamente, el precio se bajaría si se bajara la carga impositiva y la carga burocrática del vehículo, porque, digamos, internacionalmente más o menos valen lo mismo en el precio del auto. Definitivamente el esquema tributario, tanto del precio del 0 kilómetro como del costo operativo que tienen las empresas para comercializar los usados, es muy relevante. Hay una carga impositiva muy, muy grande. De hecho, en el mercado del usado hay una oportunidad muy grande, creo yo, de parte del gobierno, de bajar la carga impositiva fuertemente, porque de todo ese volumen de 200.000, 190.000 unidades que estamos hablando usadas que se transfieren por mes, solamente el 30%, más o menos 30-35%, paga impuestos por la actividad comercial. Si nosotros, es decir, trabajo conjunto... La otros son ventas de particulares. No necesariamente. O galponeros. Exactamente. Entonces, si en un trabajo conjunto con quienes toman decisiones políticas e impositivas, la Cámara en trabajo conjunto con las cámaras, en trabajo conjunto con los que toman decisiones políticas e impositivas, logramos consensuar la conveniencia de una baja fuerte de la carga tributaria, se va a ver compensado fácilmente por la incorporación de un gran volumen de operaciones que no tributan hoy. Inclusive tienen la posibilidad de subir la recaudación en términos reales, porque hay mucho más mercado que no paga que el que paga. Claro, suena muy potable, es decir, bajar a la mitad, por ejemplo, el arancel impositivo y recaudar el doble con la cantidad de gente que se incrementa. Claro, que justamente es una situación esperanzadora la que nosotros leemos, porque creemos, entendemos y esperemos que así sea. El actual gobierno puede llegar a ser un gobierno que quiere escuchar a los actores y encuentra en forma conjunta soluciones para que sean pro mercado, que sean, en definitiva, bajar precios de los productos si hay menos carga impositiva, aliviar y fomentar el ejercicio comercial en manos de empresas registradas. Claro, y que el usuario o el cliente tenga una garantía, un respaldo donde ir a reclamar. Definitivamente es un circuito virtuoso, porque si las empresas pueden operar con menos carga impositiva, van a destinar más fondos a esa actividad que tiene menos carga impositiva. Al tener menos carga impositiva, los precios del producto en términos reales pueden bajar porque la intermediación es menos costosa. Por ende, el consumidor se ve beneficiado por la protección de la operación jurídica y comercial y por baja en los precios. Y el Estado también se ve beneficiado en una mayor recaudación porque incorpora a esa masa de operaciones que hoy tributan
un volumen de operaciones igual o mayor al que hoy tiene. Claro, y termina siendo un negocio virtuoso. Virtuoso para todos, inclusive a los que no están registrados en el mercado y sí operan como comerciantes fuera de la ley, con una baja impositiva de la carga tributaria, claramente fomenta a que muchos que están fuera de la ley se incorporen porque tienen una actividad comercial que tiene menos carga impositiva que otras. Federico, Esto es posible también porque estamos hablando de bienes registrables que tienen una posibilidad de seguimiento y de análisis y tributación muy diferente. Mucho mayor a la de un televisor, por ejemplo. Exactamente, a los bienes que no se registran. Claro. Federico, ¿tu local sigue estando en el Boulevard Los Granaderos? Sí, Bien. Boulevard Granaderos. Suponete que no llegamos a este 0 kilómetro de 15 o 16 millones de entrada de gama del cual vos hablabas y optamos por este usadito en buenas condiciones de 8 o 9 millones de pesos. Sí. En ese usadito de 8 o 9 millones de pesos, ¿qué precio de papelería vamos a tener? Habíamos dicho 750.000 del cero. Podés tener un 5 o 6% del precio del vehículo, más o menos. Unos 450.000 pesos. Sí, 400, 600. En realidad hoy la diferencia de costo de papelería no es relevante entre el cero y el usado. Sí por el precio del vehículo. Si el precio del vehículo es el doble, la transferencia o el patentamiento te va a costar aproximadamente el doble. Es decir, que es por valor de tabla, no se tiene en cuenta que el vehículo... En realidad es una ecuación que toma en cuenta el valor del bien transaccionado, pero a la vez tiene mínimos establecidos, con lo cual te vas a encontrar que la transferencia de un vehículo de 3 millones de pesos te puede llegar a costar lo mismo que la transferencia de un vehículo de 6 millones de pesos. Porque el mínimo de costo que percibe el registro, por ejemplo, la certificación de firmas cuesta lo mismo para un vehículo de 3 millones de pesos que para un vehículo de 15 millones de pesos. El arancel de transferencia puede llegar a costar lo mismo para el de 3 que para el de 6. La emisión de una cédula verde, de una cédula autorizada o de una cédula de identificación cuesta lo mismo para uno que de 3 de 6. Por eso es que no es lineal, no es que exactamente va a ser una proporción directa, pero sí tiende a bajar cuanto más barato es el bien transaccionado. Hace algún tiempo escuché algo que me sonó increíble y te lo quiero consultar. ¿Es verdad que no se entregaban patentes porque no había aluminio y se entregaban papeles para pegar en el parabrisas o esto es un invento? No es un invento, es una realidad que hemos vivido y no lo hemos vivido solamente una vez. En muchas oportunidades, a veces el registro automotor no contaba con el plástico en el cual tiene que imprimir por normativa la cédula verde o la cédula autorizado, entonces te daba una constancia en papel provisoria para después canjearla por la original. Y lo mismo pasaba con la chapa patente. No estaba la chapa patente disponible, te emitía una provisoria en papel y después la reemplazaba. Pero no es para alarmarse, esos son... No, es algo... No es agradable, es algo raro. No es agradable, es raro. Es decir, ¿cómo puede suceder? Bueno, sí, sucede, pero no es determinante. Hay cosas que son determinantes del mercado, que son realmente de peso para el consumidor, como el operar sin garantías, o como el que no haya disponibilidad de producto, o que no haya financiación. Entonces... ¿La financiación está normal? Sigue existiendo financiación, tanto para el 0 kilómetro como para el usado. Nos queda poco tiempo, Federico, pero te quiero preguntar cuál es el porcentaje de interés aproximado en el que hay que pensar. En el caso del usado y en manos de las agencias que son socias de la Cámara de Comercio Automotor de Córdoba, tenemos, por ejemplo, una línea de financiación con una tasa fija anual del 69%. Un regalo. En términos de inflación, realmente es un apalancamiento interesante. Federico, te agradecemos por haber formado parte de nuestro espacio, que sea un gran año y dejamos las puertas abiertas a estas interesantes charlas con vos. Gracias a ustedes y felicitaciones por el 14º La 14ª temporada. Gracias, Federico.